Buenas tardes, señora secretaria, compañeros de la Comisión Tercera, a la doctora Jenny que nos acompaña por parte de la Secretaría de Hacienda y a las personas que nos siguen a través de la transmisión y nos escuchan por la emisora municipal. Muy buenas tardes. Damos inicio a la sesión de Comisión Tercera de Presupuesto y Asuntos Fiscales del día de hoy, 24 de noviembre del 2025. Por favor, señorita secretaria, hacer el llamado a lista y verificación del quórum. Señor presidente, tenga usted muy buenas tardes. Concejales de Comisión Tercera, la doctora Jenny Prieto, muy buenas tardes. Bautista Mora Brian Alexander, Partido Alianza Verde. Presente. Cortés Díaz Enrique Giovanni, Partido Alianza Verde. Ausente. Gantiva Torres Hernán, Coalición Partido Cambio Radical Mira. Muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión Tercera, concejal Delfín, señora secretaria, doctora Jenny Prieto, secretaria de Hacienda, comunidad que nos escuchan y nos ven por la red social y nos escuchan por la emisora institucional de Nagantiva presente. León Rueda Ana Elodia, Partido Conservador Colombiano. La concejal Elodia ya se encuentra ingresando al recinto. Ramírez Vargas Delfín Octavio. Muy buenas tardes, señora secretaria, señor presidente de la Comisión Tercera, señora Jenny, secretaria de Hacienda, concejal Hernán. Presente. Señor presidente, finalizamos llamada a lista. En este momento se encuentran presentes 3 honorables concejales de la Comisión Tercera. Habiendo 3 de los 5 concejales de la Comisión Tercera, hay quórum deliberatorio y decisorio y por consiguiente se declara abierta la sesión de Comisión Tercera para el día de hoy, 24 de noviembre del 2025. Sírvase, señora secretaria, por favor, a realizar el llamado, el orden del día. Gracias, señor presidente. Doy lectura al orden del día de Comisión Tercera de Presupuesto y Asuntos Fiscales correspondiente al día 24 de noviembre del año 2025. Primero, estudio proyecto de acuerdo número 015 por medio del cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos e inversión del municipio de Huasca para la vigencia fiscal 2025 de acuerdo con las asignaciones de los recursos del Fondo Local de Salud. Segundo, estudio proyecto de acuerdo número 014 del 2025 por medio del cual se modifica el presupuesto general de gastos inversiones para la vigencia fiscal 2025 del municipio de Huasca realizando unos traslados presupuestales. Tercero, proposiciones y asuntos varios. Ley el orden del día, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Concejales, pues teniendo en cuenta el orden leído, ¿aprueban los honorables concejales de la Comisión Tercera del orden del día leído? Por favor, levantar la mano. Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado por los 3 honorables concejales presentes en este momento. Continuamos con el orden del día. Primero, estudio del proyecto de acuerdo número 015 por medio del cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos de inversión del municipio de Huasca para la vigencia fiscal 2025 de acuerdo con las asignaciones de los recursos del Fondo Local de Salud. Gracias. Entonces, como es bien sabido, el señor alcalde del municipio radicó el proyecto de acuerdo 015 del 2025 por medio del cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos e inversión del municipio de Huasca para la vigencia fiscal 2025 de acuerdo a las asignaciones de los recursos del Fondo Local de Salud. Dicho estudio corresponde a la Comisión Tercera, por consiguiente, el día de hoy y de acuerdo a la designación del señor presidente de la corporación, vamos a estudiar este importante proyecto, el cual se le fue asignada la ponencia al concejal Hernán Gantiva para que por favor, concejal, nos rinda ponencia. Entonces tiene el uso de la palabra concejal Hernán. Gracias, señor presidente. Le dar un cordial saludo a la secretaria de Infraestructura, la arquitecta Lady, el concejal Giovanni, que ingresa al recinto de la corporación. Ponencia del proyecto de acuerdo número 015 del 2025. Señor Carlos Augusto Acosta Ardila, presidente, honorable Consejo Municipal de Huasca y demás honorables concejales. Asunto.
por el cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos e inversión del municipio de Huasca para la vigencia fiscal 2025, de acuerdo con las asignaciones de los recursos del Fondo Local de Salud. Respetados señores, en cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, por el cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y funcionamiento de los municipios, modificada por el artículo 29 de la Ley 1551 del 2012, Ley 152 de 1994, Acuerdo 009 de agosto 14 del 2020, Reglamento Interno del Consejo Municipal. Por designación del presidente de la corporación me correspondió elaborar y presentar la respectiva ponencia, para lo cual se realizó el análisis técnico, jurídico y financiero del proyecto. Esta iniciativa tiene como propósito otorgar autorización al señor Wilfrido Rafael Cotes Prada, en su calidad de alcalde municipal. Se hace necesario adicionar los recursos correspondientes a la fuente Coljuegos 75% de financiación, el aseguramiento del régimen subsidiado de acuerdo a la LMA, liquidación mensual de afiliados del régimen subsidiado para los meses de noviembre y diciembre del 2025. A continuación les presento el análisis y estudio de la propuesta en el marco de las competencias constitucionales y legales que le corresponden al Consejo Municipal de Huasca. Primero, competencia. Conforme a lo establecido en el artículo 313, numeral 5 de la Constitución Política de 1991, corresponde al Consejo Municipal dictar normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del municipio, según lo determina el numeral 9 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012, corresponde a los consejos municipales dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal de Desarrollo. El proyecto de acuerdo ha sido presentado por el señor alcalde Wilfrido Rafael Cotes Prada, en cumplimiento de la Ley 136 de 1994, a fin de que sea debatido, estudiado y aprobado y adicionado al presupuesto general de ingresos y gastos de inversión del municipio para la vigencia 2025, de los recursos del Fondo Local de Salud correspondientes a las asignaciones que financian el aseguramiento en salud y los destinados para el propósito de adicionar los recursos correspondientes a la fuente Coljuegos 75%, que financian el aseguramiento del régimen subsidiado de acuerdo a la LMA para los meses de noviembre y diciembre de 2025 por valor de 12.695.778 pesos con 45 centavos. Proyecto que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, Huasca Compromiso de Todos, el cual no tiene otro fin que proteger al municipio, armonizar el crecimiento del mismo para que contribuya al desarrollo social, económico, ambiental e institucional de la población y garantice los derechos civiles, políticos y sociales con criterios de equidad social y sostenibilidad ambiental, por lo cual, en relación con la facultad para la iniciativa del proyecto de acuerdo, este cumple con las disposiciones legales sobre la materia. Segundo, del orden constitucional. Con fundamento en los artículos 345 y 346 de la Constitución Política de Colombia, la legalidad del gasto opera en dos momentos diferenciados, pues en general las erogaciones no solo deben ser previamente decretadas por la ley, sino que además deben ser apropiadas por la ley de presupuesto para poder ser efectivamente realizadas. Artículo 45. En tiempo de paz no se podrá percibir contribuciones o impuestos que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle incluida en el de gastos.
Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. Artículo 346. El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará al Congreso dentro de los primeros días de cada legislatura. De la lectura del artículo 346 transcrito se distingue otro de los principios constitucionales del presupuesto, el cual es el principio de anulidad, que significa que el presupuesto se elabora y se vota por un solo ejercicio presupuestario, vigencia fiscal. Cada vez que los créditos de dicho ejercicio, tanto en compromisos como en pagos, deberán en principio durante ese mismo ejercicio vigencia. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que el proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Los artículos 365 y 366 de la Constitución reafirman la finalidad social del Estado. Primero, señalando que los servicios públicos son inherentes a dicha finalidad y que es deber del Estado garantizar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. En segundo, establece que el bienestar general y mejora de la calidad de vida de la población son objetivos fundamentales de la acción estatal, los cuales se materializan en la solución de necesidades insatisfechas en materia de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. En ese sentido, el gasto público social debe tener prioridad sobre cualquier otra asignación de los planes de presupuesto, tanto en la nación como en las entidades territoriales, teniendo en cuenta además que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la presentación de servicios de salud a los habitantes, así como establecer las políticas para prestación y ejercer inspección, vigilancia y control de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 31 de la Ley 1438 del 2011 establece el diseño y administración de los recaudos y giro directo. En su artículo 31, mecanismos de recaudo y giro de los recursos del régimen subsidiado, el Gobierno Nacional diseñará un sistema de administración de recursos y podrá contratar un mecanismo financiero para recaudar y girar directamente los recursos que financian y cofinancian el régimen subsidiado de salud, incluidos los del Sistema General de Participaciones y los recursos de los que trata el artículo 217 de la Ley 100 de 1993. En el caso del esfuerzo propio territorial, el mecanismo financiero se podrá contratar con el sistema financiero y o los institutos de fomento y desarrollo regional INFIS. Del orden legal y normativo. La Ley 136 de 1994, según lo determina el numeral noveno del artículo 32, modificado por el artículo 38 de la Ley 1551 del 2012, corresponde a los consejos municipales dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual debe corresponder al Plan Nacional de Desarrollo Municipal. El Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 111 de 1996, define los principios a los cuales debe sujetarse la actividad presupuestal en relación con la formulación, elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto. Su inobservancia puede afectar la validez del proceso presupuestal. Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia C-357 de 1994 que los principios consagrados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto son procedentes de que condicionan la validez del proceso presupuestal, de manera que, al no ser tenidos en cuenta, vician legitimidad del mismo. No son simples requisitos, sino pautas determinadas por la ley orgánica y determinantes de la ley anual de presupuesto. En este caso,
del acuerdo de presupuesto municipal, los principios del sistema presupuestal son planificación, anualidad, universidad, unidad de caja, programación integral, especialización, coherencia, macroeconomía, hemoestasis presupuestal, inembargabilidad, unidad presupuestal. El proyecto de acuerdo que presenta ante la Corporación para el estudio y aprobación de las modificaciones de adición al presupuesto general y de la vigencia fiscal 2024 se hace conforme establecen las disposiciones constitucionales y legales del orden nacional, decreto 111 de 1996, compilatorio de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 del 2023, de acuerdo a los lineamientos que en esta materia dispone el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, Acuerdo 089 del 2023, y contiene los componentes necesarios que organizan la correcta presentación por parte de la Administración y, por lo tanto, la discusión y aprobación por parte del Honorable Consejo Municipal. Tercero, viabilidad jurídica. El proyecto de acuerdo por el cual se adiciona al presupuesto de ingresos y gastos de inversión del municipio de Huasca para la vigencia fiscal 2025, de acuerdo con las asignaciones de los recursos del Fondo de Salud, cumple con los lineamientos legales constitucionales y en especial los artículos 313, 345, 346, 365 y 366 de la Constitución Política del Orden Legal y reglamentarios y en especial lo establecido en la Ley 1438 del 2011 y demás normas reglamentarias. Cuarto, anexo. Se presentaron los siguientes anexos informativos al proyecto de acuerdo. Anexo 1, ingresos del Fondo de Salud, del Fondo Local de Salud. Anexo 2, gastos, Fondo Local de Salud. Quinto, objeto del proyecto de acuerdo. El objeto del presente proyecto de acuerdo por el cual se adicionan al presupuesto fiscal de ingresos y gastos de inversión del municipio de Huasca para la vigencia fiscal 2025, de acuerdo con las asignaciones de los recursos del Fondo Local de Salud, propone realizar la adición al presupuesto de ingresos y gastos de inversión al municipio para la vigencia 2025 de los recursos del Fondo Local de Salud correspondientes a las asignaciones que financian el aseguramiento en salud y los destinados para el propósito de adicionar los recursos correspondientes a la fuente Coljuegos 75% que financian el aseguramiento del régimen subsidiado de acuerdo a la LMA para los meses de noviembre y diciembre del 2025 por valor de 12.695.778 pesos con 45 centavos. Texto del proyecto. El título del proyecto de acuerdo 015 de noviembre del 2025 guarda coherencia con la exposición de motivos y el articulado del proyecto. El proyecto de acuerdo número 015 del 2025, radicado el 20 de noviembre del 2025, consta de 3 artículos, los cuales contienen los siguientes articulados. Artículo primero. Adicionar al presupuesto general de ingresos del municipio de Huasca para la vigencia fiscal 2025 con los recursos asignados al Fondo Local de Salud para el aseguramiento del régimen subsidiado por un valor de 12.695.778 pesos con 45 centavos, de acuerdo al siguiente detalle. Concepto, ingresos, el valor es de 12.695.778 pesos con 45 centavos, no tributarios, los mismos 12.695.778 pesos con 45 centavos. Artículo segundo. Adicionar al presupuesto general de gastos e inversión del municipio de Huasca para la vigencia fiscal 2025 con los recursos asignados al Fondo Local de Salud para el aseguramiento del régimen subsidiado por un valor de 12.695.778 pesos con 45 centavos, de acuerdo con el siguiente detalle. El sector, el programa, el rubro y el valor. Entonces, inversión Huasca, compromisos de todos, 2024-2027, sector 19, rubro salud y protección social, por un valor de 12.695.778 con 45 centavos, sector 19,
programa 1906, aseguramiento y prestación integral del servicios de salud, los mismos 12.695.778 pesos con 45 centavos. Artículo tercero, el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. En su título, parte considerativa y el proyecto a debatir es el siguiente. Entonces, concejales, creo que ustedes ya tienen el proyecto de acuerdo, pues no se justifica nuevamente leerlo. Ya está leído. Y está todo lo que tiene que ver. El Honorable Consejo Municipal de Huasca, Cundinamarca, en uso de sus funciones constitucionales y atribuciones legales, especialmente las contenidas en el artículo 313, numeral cuarto, y 5 de la Constitución Política, el artículo 32, numeral 9 de la Ley 136 de 1994, el artículo 44 de la Ley 152 de 1994, decreto 111 de 1996 y el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, acuerdo 089 del 2023 y el acuerdo municipal número 012 del 2024. Considerando que conforme a lo establecido en el artículo 313, el numeral 5 de la Constitución Política de 1991, corresponde al Consejo Municipal dictar las normas orgánicas de presupuesto, así como expedir anualmente el presupuesto de rentas gastos del municipio. Facultad que se ejerce en el marco de los principios de legalidad, planeación, corresponsabilidad fiscal y que permite garantizar la correcta programación, aprobación y ejecución de los recursos públicos en concordancia con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, decreto 111 de 1996 y demás disposiciones legales, que según lo determina el artículo 9, el numeral 9 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012, corresponde a los consejos municipales dictar las normas orgánicas del presupuesto y expeditalmente el presupuesto de rentas y gastos del municipio, el cual debe guardar estricta correspondencia con el Plan Municipal de Desarrollo, asegurando así la coherencia entre la planeación estratégica y la asignación de recursos en aras de garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión pública local. Que mediante acuerdo 03 del 2 de junio de 2024 se actuó el Plan de Desarrollo Municipal Huasca Compromiso de Todos 2024-2027, que mediante acuerdo municipal 012 del 9 de diciembre del 2024, el Honorable Consejo Municipal expedió el presupuesto general de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, determinando en su contenido el cálculo de las rentas, transferencias y participaciones, ingresos de los fondos especiales y demás ingresos, así como las apropiaciones para atender los gastos de funcionamiento del Consejo, la personería, la Administración Central, al igual que los gastos de inversión. Que mediante el decreto número 098 del 27 de diciembre del 2024 se liquidó el presupuesto general de rentas y gastos de inversión del municipio de Huasca para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Que se requiere ajustar el presupuesto de ingresos y gastos destinados a financiar el régimen subsidiado en salud del municipio de Huasca para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. De acuerdo con la información de la base de datos única de afiliados y la liquidación mensual de afiliados generada por el Ministerio de Salud y Protección Social en la fuente Coljuego 75% por valor de 12.695.778 pesos con 45 centavos. Que para el logro del objetivo general y los principios de política pública y de acción del Plan de Desarrollo Municipal Huasca Compromiso de Todos 2024-2027 y con el fin de dar cumplimiento a las estrategias y programas establecidas en cada uno de los objetivos estructurales, se hace necesario ajustar el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2025 con los recursos mencionados
en los considerandos anteriores. Acuerda. Entonces ahí está el acuerdo, todo el proyecto, el artículo primero, artículo segundo, donde se adiciona al presupuesto los 12.695.778 pesos con 45 centavos. Modificaciones y ajustes propuestos. Realizado el análisis legal y de conveniencia del proyecto de acuerdo, así como su forma y contenido, no se proponen modificaciones al mismo. Decisión de la ponencia. De acuerdo con lo anterior, la ponencia es positiva en favor del proyecto de acuerdo por el cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos e inversión del municipio de Huasca para la vigencia fiscal 2025, de acuerdo con las asignaciones de los recursos del Fondo Local de Salud del municipio de Huasca, presentado por el señor alcalde Wilfrido Rafael Cotes Prada, por ser legal y conveniente para el municipio. En consecuencia, se solicita continuar con su estudio y análisis para su contenido con el desarrollo del mismo. Cordialmente, Hernán Gantiva, concejal ponente, Partido Cambio Radical, Comisión Tercera de Presupuesto y Asuntos Fiscales. Señor presidente, está leída la ponencia con voto positivo para que se ponga en consideración. Gracias, honorable concejal. Entonces, teniendo en cuenta que la ponencia es positiva, pongo a consideración de la Comisión Tercera la respectiva decisión de la ponencia. Concejales que estén de acuerdo con la respectiva ponencia, por favor, levantar la mano. Señor presidente, la ponencia es aprobada por los 5 honorables concejales presentes de la Comisión Tercera. Siendo la ponencia positiva y aprobada por la comisión, se abre el debate del proyecto de acuerdo número 015 del 2025, por medio del cual se adiciona al presupuesto de ingresos y gastos e inversiones del municipio de Huasca para la vigencia fiscal 2025, de acuerdo con las asignaciones de los recursos del Fondo Local de Salud. Entonces, ¿algún concejal tiene algún comentario al respecto? Concejal Giovanni. Gracias, señor presidente. No, sí, pues, mirando el tema de los considerandos, es como más que todo un tema como de forma. Sí, señorita secretaria, creo que en el considerando 6 está repetida la palabra ajustar, el ajustar. Es solamente para que es solamente que se requiere ajustar el presupuesto. Está 2 veces como repetido ahí. ¿Alguna otra comentario? ¿No? Por parte de la administración, ¿hay algún comentario referente al proyecto de acuerdo? Sí. Concejal Hernán tiene el uso de la palabra. No, presidente, teniendo en cuenta pues que es un proyecto de trámite, pues que son unos recursos que llegan del Fondo Local de Salud, del Fondo del LM a liquidación mensual de afiliados que llegan por el tema de Coljuegos, el 75%, entonces son para los meses de noviembre y diciembre, entonces pues creo que no tiene ninguna aclaración, ya que pues es simplemente de legalidad y trámite, entonces simplemente, señor presidente, pues para que se le dé la correspondiente votación al proyecto de acuerdo. Bueno, concejal, entonces, teniendo en cuenta que no hay más inquietudes ni comentarios acerca de dicho proyecto, se cierra el debate del proyecto de acuerdo número 015 del 2025, por consiguiente se somete a votación. Concejales que estén de acuerdo con que el proyecto de acuerdo número 015 del 2025, por medio del cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos e inversiones del municipio de Huasca para la vigencia fiscal 2025, de acuerdo con las asignaciones de los recursos del Fondo Local de Salud, pase a plenaria, por favor levantar la mano. Señor presidente, cerramos la votación en total de 5 votos positivos a favor del proyecto de acuerdo número 015 del 2025. Con base en esta votación, el proyecto de acuerdo número 015 del 2025, por medio del cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos e inversiones del municipio de Huasca para la vigencia fiscal 2025,
de acuerdo con las asignaciones de los recursos del Fondo Local de Salud, pasa a plenaria para su respectivo estudio. Continuamos con el orden del día, señora secretaria. Gracias, señor presidente. Continuamos segundo estudio de proyecto de acuerdo número 014 del 2025, por medio del cual se modifica el presupuesto general de gastos e inversiones para la vigencia fiscal 2025 del municipio de Huasca, realizando unos traslados presupuestales. Gracias, señora secretaria. Entonces, nuevamente, pues, el alcalde también radicó pues este proyecto de acuerdo, el número 014 del 2025, por medio del cual se modifica el presupuesto general de gastos e inversiones para la vigencia fiscal 2025 del municipio de Huasca, realizando unos traslados presupuestales. Dicho proyecto corresponde por su interés a la Comisión Tercera del Estudio, y el día de hoy, y de acuerdo a la designación del señor presidente de la corporación, vamos a estudiar este proyecto de acuerdo. La ponencia le fue asignada por el señor presidente a la concejala Elodia León, para que por favor entonces, concejala, rinda la ponencia del mismo. Muchas gracias, señor presidente. Cordial saludo a los honorables concejales de Comisión Tercera, señora secretaria, doctora Jenny, de la Secretaría de Hacienda, y arquitecta Lady, de la Oficina de Infraestructura. Como lo acaba de decir el presidente de Comisión Tercera, se me fue asignada la ponencia del proyecto de acuerdo número 0014, por el cual, señor presidente y demás miembros del Consejo Municipal, asunto ponencia de proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el presupuesto general de gastos e inversiones para la vigencia fiscal 2025 del municipio de Huasca, realizando unos traslados presupuestales. Respetados señores, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, modificada por el artículo 29 de la Ley 1551 del 2012, Ley 152 de 1994, Acuerdo 009 de agosto 14 del 2020, Reglamento interno del Consejo Municipal, y conforme a la designación del presidente de la corporación, me correspondió elaborar y presentar la ponencia al proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el presupuesto general de gastos e inversiones para la vigencia fiscal 2025 del municipio de Huasca, realizando unos traslados presupuestales. Presentado por el señor alcalde Wilfrido Rafael Cotes Prada, para la cual me permito hacer análisis y estudio de dicha iniciativa. Primero, competencia. El proyecto de acuerdo ha sido presentado por el señor alcalde Wilfrido Rafael Cotes Prada en cumplimiento de la Ley 136 de 1994, a fin de que sea debatido, estudiado y aprobado, y por ser un tema de índole presupuestal, no hay duda que la iniciativa para presentar el proyecto de acuerdo es del alcalde municipal, como lo establece el artículo 80, el Estudio Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto Ley 111 de 1996, y en pertinente el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal. En el sentido que corresponde al alcalde presentar proyectos de acuerdo para realizar traslados presupuestales cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto, entre otros, en los gastos de inversión. Por lo anterior, el Consejo Municipal sí posee la facultad constitucional y legal para estudiar, decidir y aprobar el presente proyecto de acuerdo. Segundo, marco jurídico. Del orden constitucional, artículo 313, del orden legal y normativo, Ley 136 de 1994, Ley 617 del 2000, Ley 1551 del 2012,
Decreto Nacional 111 de 1996 y Acuerdo número 089 del 2023, Estatuto de Presupuesto Municipal. 3. Viabilidad jurídica. El proyecto de acuerdo por medio de lo cual se modifica el presupuesto general de gastos de inversiones para la vigencia fiscal 2025 del municipio de Huasca, realizando unos traslados presupuestales y cumple con los lineamientos legales, constitucionales y en especial en las normas mencionadas, toda vez que se trata de realizar unas modificaciones al presupuesto dentro de los gastos de inversión, disminuyendo unos programas y metas de unos sectores y traslados los recursos a otros proyectos o programas para fortalecerlos y lograr su ejecución. En el texto del proyecto de acuerdo se identifican claramente los programas, el objeto de disminución, contracréditos y los programas que son objeto de incremento de la apropiación presupuestal con los valores pertinentes, créditos. En el artículo primero del proyecto de acuerdo se determinan los contracréditos por valor total de 80 millones de pesos. En él se desagregan los sectores y programas a los que aplica la disminución. Por su parte, en el artículo segundo se acredita el mismo valor total de 80 millones de pesos, que igualmente contiene la desagregación por sectores y programas, a los que aplica el incremento de la apropiación presupuestal. En ambos casos aparece un anexo donde se detalla aún más cada concepto, tanto que los contracréditos como de los créditos. Asimismo se ajustan la certificación suscrita por la Secretaría de Hacienda sobre la disponibilidad de esos recursos que son objeto de traslados. Adicional se adjunta la copia del acta confis que trata del mismo tema. Cuarto, anexos. El proyecto se ajustaron detalles a los contracréditos, detalle a los créditos, certificado de disponibilidad de los recursos y acta del confis. Quinto, objeto del proyecto de acuerdo. El objeto del proyecto de acuerdo es modificar el presupuesto general de gastos e inversiones para la vigencia fiscal 2025 del municipio de Huasca, realizando unos traslados presupuestales. 1. Texto del proyecto. El título del proyecto de acuerdo guarda coherencia con la exposición de motivos y el artículo del mismo. El proyecto consta de 3 artículos. En su título, parte considerativa y el acuerdo, el proyecto a debatir es el siguiente. Por lo tal, ustedes, honorables concejales, ya le dieron lectura y damos continuidad al acuerdo. Acuerda. Artículo primero. Realizar contracréditos al presupuesto de inversión del municipio de Huasca para la vigencia fiscal 2025 por el valor de 80 millones de pesos, de acuerdo al siguiente detalle. Encontramos el cuadro donde dice código, sector del programa y el valor. El sector del programa Inversión Huasca, compromiso de todos por un valor de 80 millones de pesos. En el código 40, sector programa Vivienda, Ciudad y Territorio por un valor de 80 millones de pesos. Código 4003, acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico por un valor de 80 millones de pesos. Artículo segundo. Realizar créditos al presupuesto de inversión del municipio de Huasca para la vigencia fiscal 2025 por el valor de 80 millones de pesos, de acuerdo al siguiente detalle: código, sector del programa y el valor. Sector programa, inversión Huasca, compromiso de todos por el valor de 80 millones de pesos.
Código 24, transporte, sector programa, transporte, por un valor de 80 millones de pesos. Código 2401, sector programa, infraestructura, red vial primaria, por el valor de 80 millones de pesos. Artículo 3. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción, publicación y deroga todas las disposiciones que sean contrarias. 2. Modificaciones o ajustes a presupuestos. Realizando el análisis legal y de conveniencia, el proyecto de acuerdo, así como su forma y contenido, propongo que se apruebe con el texto que fue presentado con el señor alcalde. Propongo al Consejo Municipal que la expresión que antecede al artículo acuerda, en mérito de lo anterior, sea eliminado, ya que ésta no aplica para los acuerdos municipales como lo establece el reglamento interno del Consejo Municipal, Acuerdo 09 del 2020, según la guía o modelo que aparece en el articulado 106. 3. Descripción de la ponencia. De acuerdo con lo anterior, la ponencia es positiva en favor del proyecto de acuerdo por medio de la cual se modifica el presupuesto general de gastos e inversiones para la vigencia fiscal 2025 del municipio de Huasca, realizando unos traslados presupuestales presentado por el señor alcalde Wilfrido Rafael Cotes Prada, por ser legal y conveniente para el municipio. En consecuencia, se solicita dar trámite con su estudio y análisis para que se continúe con el desarrollo del mismo. Cordialmente, concejal Elodia León. Ese es el informe de la ponencia del proyecto de acuerdo 0014, señor presidente de Comisión Tercera. Gracias, concejala, por rendir la ponencia. Teniendo en cuenta que la ponencia es positiva, se pone a consideración de la comisión la respectiva decisión de la ponencia. Concejales que estén de acuerdo con la respectiva ponencia, por favor, levantar la mano. Señor presidente, cerramos la votación. La ponencia ha sido aprobada por los 5 honorables concejales presentes. Siendo la ponencia positiva y aprobada por la comisión, se abre el debate del proyecto de acuerdo número 014 del 2025, por medio del cual se modifica el presupuesto general de gastos e inversión para la vigencia fiscal 2025 del municipio de Huasca, para realizando unos traslados presupuestales. Concejal Giovanni tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señora concejal ponente, sí me gustaría que es que de pronto, bueno, a mí no me quedó claro una parte porque en algún momento menciona de que el proyecto, su merced hace la propuesta de que lo respalda como está, pero más adelante hace una lectura donde propone su merced hacer un cambio. Entonces, si nos puede de pronto explicar esa partecita. Sí, es que solamente dice que se tenga en cuenta el proyecto tal como lo presentó el señor alcalde, y solamente que por la corporación tengamos en cuenta que en la expresión que antecede al artículo acuerda, en mérito de lo anterior, se suspenda. Es solamente este pedacito como tal. Una vez finalizan los considerandos. Tal cual, sí, señor. No es más. Pero sí me gustaría que escuchara a la arquitecta, que nos comente. Sabemos que es un traslado presupuestal para materiales, entonces esa es mi solicitud, señor presidente. Gracias. Claro que sí, concejala. Tiene el uso de la palabra el concejal Hernán y ya le damos el espacio a la administración. Presidente, gracias. Sí, bueno, teniendo en cuenta la sugerencia pues, que hace la concejal Elodia como ponente del proyecto y de acuerdo a la tabla de los recursos que se van a trasladar de los 80 millones, sí quisiera, verdad, que la administración nos dé una explicación bien clara, porque si bien es cierto, estos 80 millones que se van a trasladar vienen del sector del sector programa Inversiones Huasca, Compromiso de Todos, Vivienda, Ciudad y Territorio, del rublo 4003, acceso a la población
a los servicios de agua potable y saneamiento básico. Entonces sí quisiera saber de esos 80 millones, ¿por qué se traslado? ¿Con qué fin se trasladan? Digamos, ¿en qué no se cumplió en esa meta, de la meta 4003? Y pues se van a adicionar, pues me parece importante adicionarlos, todo lo que viene, todo lo que tiene que ver con infraestructura de la red vial primaria, pues es magnífico, pero sí, o sea, que nos dé claridad sobre por qué se hace traslado de esos 80 millones de pesos, de dónde es que salen. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Giovanni. Sí, gracias, señor presidente. Sí, pues teniendo en cuenta, comparto lo que expresa acá el concejal, porque pues en algún momento nos mencionaron de que tenían un tema de un proyecto de vivienda en la parte rural. No sé si de pronto afecte lo que se tiene ya proyectado o más adelante nos presenten un proyecto nuevamente para modificarlo. No, solamente pues es como una aclaración. Sí, concejal, tiene el uso de la palabra arquitecta para que aclare estas preguntas y pues si su merced tiene por parte de la administración la potestad para aceptar o no la quitar esas tres palabras que solicita la concejala Elodia como ponente. Buenas tardes, honorables concejales. Consuelito, concejal Elodia, compañera de la Secretaría de Hacienda y comunidad que nos escucha. Bueno, lo que se hizo en este caso, y soy clara, concejales, es sacrificar actividades de una meta por otras actividades que tenemos. En este momento tenemos la maquinaria de la Gobernación de Cundinamarca por el sector Betania y vamos para el sector Pericos, una zona donde estamos en pérdida de bancada hacia la vía que comunica con La Calera. Esta vía requiere alto tema de material. Por ese motivo se van a trasladar 60 millones de pesos, de los 80 van 60 para la meta 158 que es suministro de material, para poder ampliar la bolsa, ya que con la Gobernación de Cundinamarca lo único que nos suministra a ellos es equipo, como tal motoniveladora, vibro y volqueta, entonces tenemos que suministrarles material, por eso es este traslado. Y pues obviamente como la contratación de este material para el próximo año va a quedar para febrero, eso es una licitación nuevamente, es un proceso de 45 días, mientras pasa todo el tema, pues vamos a tener que requerir material en enero o febrero, entonces para tener en cuenta que pues necesitamos fortalecer esta meta de recebo. La otra es 20 millones que se van a trasladar para la meta 161, que es ejecutar una estrategia del correcto funcionamiento, y esta se va a trasladar para la motoniveladora Caterpillar. Nosotros estamos trabajando con el piñón de la tornamesa que se mandó soldar, nosotros estamos en funcionamiento de esta, pero adquirimos, o sea, estamos en el proceso de la pieza nueva, original. Entonces, obviamente ustedes, los que conocen el tema de maquinaria, saben que esta es una de las piezas que más se fractura y para no tener mayor eventualidad con esta máquina que está en funcionamiento, se tiene que adquirir. Y lo que sobre para cualquier necesidad es porque de lo que les comentábamos la vez pasada en la sesión, que estuve acá en exposición, nuestra cotización de maquinaria amarilla eran casi de 400 millones, lo cual nosotros ese no era el valor del contrato de maquinaria amarilla, mantenimiento de nuestra secretaría, alcanzó los 299, o sea, estamos por debajo de los requerimientos que nos pide. Entonces, pues la idea es dejar estos 20 para fortalecer el piñón y unas necesidades que tienen ahí los vehículos de la maquinaria amarilla. Entonces, para no tener eventualidades, como ustedes mismos lo hablamos en la sesión pasada, de que si llegaba a pasar algo, tener esa pieza, entonces es necesaria y por eso es que se solicita ese traslado de 20 y 60. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la otra de saneamiento básico? Estamos hablando del PSMB, concejales, si se acuerdan, yo pasé acá el tema de vigencias futuras y la consultoría para poder aprobar el tema de las 3 petares, que una es San Isidro, la otra es Centro Poblado La Cabrerita y El Placer. Esa se va a utilizar recursos desde la vigencia 2026. Entonces, pues vamos a trabajar de esa manera, utilizando esos recursos propios para lo que es recebo y mantenimiento, y se va para esa consultoría a utilizar recursos de ley 99, recursos que se proyectan para esa vigencia. Entonces, equilibraríamos las metas o las necesidades que tiene la Secretaría, porque pues lo primero que nosotros hacemos aquí en la Secretaría de Infraestructura es tratar las necesidades básicas, y esto es uno de los puntos más importantes que requiere la Secretaría de Infraestructura. Tiene el uso de la palabra, concejal Giovanni. Gracias, señor presidente.
Arquitecta, sí me gustaría, tema personal, pues me gustaría tener más claridad en el sector donde menciona de que se requiere la compra de 24.000 metros cúbicos de material granulado. O sea, es tener más exactamente, porque se refiere que hacia la vía de la Calera, pero arquitecta, aprovechemos también de esta parte porque, honorables compañeros, allá en ese sector, el tema de la empresa de agua, cuando cerraron la vía, pues también hay que llegar a hacer esa gestión o adelantar si pueden también ayudar a cubrir sectores donde esas empresas también hacen uso de pronto de nuestras vías, pero en ocasiones no hacemos las solicitudes pertinentes para empezar a que ayuden a contribuir. Y por otra parte, pues, concejales, teniendo en cuenta que pues realmente, pues uno dice 60 millones es bastante dinero, pero en el tema, no tengo ahí, me imagino que ahí cuando se realice el tema de la respectiva contratación, ahí empieza a disminuir la parte de estampillas y lo del IVA, o sea, la inquietud. Entonces, de pronto, mirando esas posibilidades, de pronto, para que rinda más el material, no sé qué posibilidad tenga usted junto con el señor alcalde, mirar la posibilidad si se puede hacer directamente con la Junta en caso de que cumpla con la documentación. Ahí sí no sé, sino que de pronto su merced nos puede dar, porque es que no le entendí si es para apoyar adicional al convenio o sí, eso es lo que quería saber. Gracias. Sí, tiene el uso de la palabra. Bueno, para aclarar, los dos recursos, tanto los 60 como los 20 millones, es para adicionar los contratos existentes, porque la gobernación de Cundinamarca se va este año, o sea, no que digamos que estamos buscando que sigan un poco más, pero el tema de convenios con las juntas, no teníamos recursos por esa meta, nos toca es adicionar al contrato existente que tenemos en este momento. Obviamente, concejal Giovanni, el material no solo va para allá, pues se distribuye para todo el territorio, pero lo que pasa es que la vía al Moral, que es la que se les va a habilitar, necesita más de 20 viajes para poder habilitar esa vía, porque ya están, medio carril está en pérdida, o sea, ya yo les puedo enviar las fotos a Consuelito para que se den cuenta, ya no pasan los vehículos por temas de seguridad, nos toca por la otra vía. Entonces, ahí está el problema que vamos de aquí para allá. Entonces, ya les voy a enviar las registro para que se den cuenta. No, por eso vamos a arreglar la vía alterna. Eso es lo que la del salón, correcto, sí señor. Nos toca arreglar esa, porque la otra ya perdimos la vía, ya toca dejar que se mueva el terreno y que se permita, ya se revisa la estabilización de esa vía posteriormente, pero ya cuando tengamos ya sepamos hasta dónde va a llegar ese movimiento que tenemos allá. Tiene el uso de la palabra, concejal Hernán, para cerrar. Sí, presidente, bueno, sí, arquitecta, yo creo que en la visita que se hizo la vez pasada que estuvimos allá con gestión del riesgo y la Secretaría de Infraestructura, el alcalde y los concejales, pues pusimos en conocimiento y le planteaba yo y le decía la sugerencia que en vez de hacer un gasto innecesario hay que esperar más bien que gestión del riesgo departamental y si es el caso nacional y la misma entidad Corpoguavio nos puedan colaborar porque eso es de recursos bastantes y la estabilidad del terreno pues no sabemos cómo va a ser de acuerdo a unos estudios y diseños que ratificarán o dirán que puede eventualmente pasar más adelante y pues me parece excelente y era la propuesta que yo le he hecho, darle más bien y solución y mejorar la vía por la parte de abajo y pues creo que les queda, incluso hablábamos en un día de la fiesta del campesino con la presidenta de algunos personas de ese sector, pues que sí sería bueno y pues para ellos sería beneficioso más esa vía y que tenerla en buenas condiciones. Entonces, pues es una noticia pues agradable y excelente para toda esa comunidad y con el mantenimiento, pues el trabajo que está prestando la maquinaria del departamento y poderle hacer esta adición de esos 60 millones para la compra de material, pues me parece extraordinario. Pero entonces es que me quedó la palabra que su merced nombró que el Moral es acá por este lado, entonces yo dije, pues sé que la maquinaria, creo que hay una máquina por ese sector, pero entonces dice que le va a generar un material también, pero entonces no es la vía del Moral, sino la vía la vía alterna que sale del Salón Comunal de Pericos hacia la vía que va de Pasondo hacia Manantial, o la mina antigua que llamamos Escolar. Entonces sería esa la vía para que haya claridad y tengamos más claridad dentro de él.
la adición que se le va a hacer a este contrato con, pues, con estos recursos. Entonces eso es todo, señor presidente. Bueno, entonces, por último, no sé si por parte de la administración, para que nos confirmen simplemente si aceptan la modificación propuesta por la concejala de suprimir la frase en mérito de lo anterior, que es la solicitud que hace la concejal ponente. Sí, señor, claro. Sí, sí, se suprime. Gracias, doctora. Sí. No habiendo más inquietudes, se cierra el debate del proyecto de acuerdo número 014 del 2025, por consiguiente se somete a votación. Concejales que estén de acuerdo con que este proyecto de acuerdo número 014 del 2025, por medio del cual se modifica el presupuesto general de gastos e inversiones para la vigencia fiscal 2025 del municipio de Huasca, realizando unos traslados presupuestales, pase a plenaria con su respectiva modificación, que es suprimir la frase en mérito de lo anterior de la parte del considerando. Por favor, levantar la mano. Señor presidente, finalizamos la votación y es aprobado por los 5 honorables concejales presentes. Siendo aprobado el proyecto de acuerdo número 014 del 2025, por medio del cual se modifica el presupuesto general de gastos e inversiones para la vigencia fiscal 2025 del municipio de Huasca, realizando unos traslados presupuestales, pasa a plenaria para su respectivo estudio. Continuamos con el orden del día, señora secretaria. Tercero, proposiciones y asuntos varios. Proposiciones, concejales. Varios. Sí, concejal Hernán, tiene el uso de la palabra. Presidente, gracias. Teniendo en cuenta pues la presencia acá de la arquitecta y pues en lo que mencionaba el concejal Giovanni en cuanto a los convenios, y creo que ahorita el señor alcalde va a hacer una afirmación de convenios con las juntas, no sé qué juntas estén, digamos, que no cumplan con los requisitos para poderles hacer llamado. Es que yo tuve la posibilidad de hablar con la presidenta de Pericos y con su merced Méndez, a ver cómo podemos con Norma y hacerla pues que ella venga y logre ponerse al día con los documentos para que ella también pueda, digamos, el otro año poder firmar un convenio, porque pues ellos me hacen el requerimiento de que pues que ellos están en la disposición de poder colaborar en la construcción de algunos caños, que de pronto que si les daba al municipio la tubería para algunas alcantarillas que se requieren en ese sector y la compra de material. Entonces yo les hacía digamos la claridad de que se podían hacer estos convenios, y hablamos con la presidenta, entonces a ver si por parte de su merced y con Norma se le pudiera como ese mensaje, que ella se acerque aquí a la administración y que pues pueda tramitar toda esa clase de documentos que le hacen falta pues para que pueda también acceder a los convenios que pues muy buena forma los da la administración, y también digamos desde el departamento poder vincular si el otro año logramos gestionar una placa huella por medio de esa junta. Entonces es eso, arquitecta y señor presidente, gracias. Con gusto, concejal. ¿Algún otro vario? No habiendo más varios, entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy, sin antes agradecer pues a cada uno de los concejales, a la arquitecta Lady, a la doctora Julie, que nos acompañó, Jenny, perdón, que nos acompañaron en el debate de estos proyectos. Feliz tarde para todos.